Este tema del caso Llenas Aybar tiene muchas aristas y yo quiero que hagamos un recuento porque sé que hay muchas personas de menos de 30 años, de menos de 35 años que quizás no se acuerdan o no vivieron lo que pasó el país para ese entonces, 1996. Fecha como hoy, todavía Leonel Fernández, que fue en el 96, que ganó las elecciones el 16 de mayo, todavía no había ganado porque no se habían realizado las elecciones, pero sí andaba recorriendo el país completo en busca de hacerse con la presidencia de la República, y el 16 de mayo fue declarado ganador de ese mismo año. Gobernaba el entonces presidente, el doctor Joaquín Balaguer, Ricardo. Fíjense, le decía que quiero que hagamos un recuento. Miren, hay casos y hay crímenes que estremecen una sociedad completa, pero existen otros que marcan esa sociedad, ese país para siempre. Y la República Dominicana, en la República Dominicana, uno de estos casos que marcó a toda una nación, a toda la República, fue el caso Llenas Aybar. Un caso lleno de misterio, de traición, violencia, poder, que provocó indignación nacional y abrió un debate profundo sobre la seguridad, la justicia y la violencia entre jóvenes de alta sociedad. Porque lo más impactante no fue solamente el crimen, sino quienes cometieron ese crimen. Y hoy vamos a hablar del asesino de José Rafael Llenas Aybar, un hecho que sacudió al país completo y que puso décadas después, sigue siendo recordado. Ahora, 3 décadas después de haberse cometido el hecho, todavía lo que vivimos para ese entonces lo recordamos, ese hecho tan impactante en la historia de la República Dominicana. ¿Quién era José Rafael Llenas Aybar? Era un joven dominicano, un jovencito perteneciente a una familia reconocida y respetada en la República Dominicana. Y tenía apenas 12 añitos de edad. Era descrito, lo describían como un niño alegre, tranquilo, educado y querido por todos sus amigos y todo el que lo rodeaba. Pero el 4 de mayo de 1996, todo eso cambiaría. Ese día, José Rafael Llenas Aybar salió de su casa sin imaginar que jamás volvería a ella con vida. Inició la pesadilla ese día. Todo comenzó cuando supuestamente unos amigos cercanos lo invitaron a salir, al niño Llenas Aybar. Nadie imaginaba que se trataba de aquella aparente amistad que escondía una tragedia. Horas y horas después, la familia comenzó a preocuparse. ¿Dónde está José Rafael? ¿Quién ha visto a José Rafael? Pero José Rafael no aparecía. Las llamadas telefónicas para entonces, que eran teléfonos, de esos teléfonos tradicionales que ya no se usan, de ruedita, y la incertidumbre comenzaron a crecer, las llamadas.
las personas empezaron a llegar a las casas de José Rafael, hasta que llegó el horror en persona, el secuestro. Las investigaciones determinaron que José Rafael había sido secuestrado y los responsables, dos jóvenes identificados como Mario José Redondo Llenas, primo de José Rafael, y José Bernardo Abreu, este último cómplice. Y lo que más impactó al país no fue que se trataba de criminales comunes, sino de que eran jóvenes de familias prominentes del país, familias acomodadas y con acceso a educación privilegiada. Eso rompió el estereotipo que muchas personas tenían sobre el criminal en la República Dominicana del momento, porque la violencia no venía desde la marginalidad, no venía de un barrio de Guachupita, de Cienfuegos, de Gualey, no, venía de los barrios de alta alcurnia en Santo Domingo. El crimen, según las investigaciones y las confesiones posteriores de los criminales, el secuestro tenía como objetivo exigir dinero, una alta suma de dinero, pero la situación se salió de control. José Rafael Llenas Aybar fue brutalmente asesinado. El crimen fue tan violento y cruel que generó indignación nacional de inmediato. Las autoridades encontraron el cuerpecito del menor dentro de un vehículo con señales estremecedoras de violencia. La noticia explotó y la República Dominicana se estremeció. Programas televisivos, periódicos, emisoras, radiales hablaban constantemente del caso ocurrido, algo estremecedor. El país entero quedó en shock. Pero la indignación nacional, la sociedad dominicana reaccionó con rabia y tristeza. Miles de personas exigían justicia y querían la cabeza de José Redondo Llenas. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo nacional. Pérdida de valores, decomposición social, violencia juvenil y las fallas en la conformación familiar y emocional. Durante semanas el país prácticamente se paralizó y toda la atención estaba puesta en el caso Llenas Aybar. El juicio fue algo fuera de serie. Cuando se determinó que el criminal José Redondo Llenas fue quien acabó con la vida de su primito, con Rafael José Llenas Aybar, en componenda con su cómplice, que también fue condenado a 20 años y que cumplió 25 años, que también cumplió los 25 años de edad. El impacto en la sociedad dominicana con el caso Llenas Aybar cambió muchas cosas en la República Dominicana. Desde entonces aumentó el terror en muchas familias. Cambió la forma en que muchos padres veían las amistades de sus hijos y se fortaleció el debate sobre la salud mental, la violencia juvenil y los valores familiares. Ya desde ahí para adelante ya no había confianza de dejar a los niños, ni siquiera con sus tíos, con sus amigos en las casas. República Dominicana del 96 para atrás había confianza
Los niños se quedaban a dormir con sus amiguitos. Los padres se despreocupaban cuando los niños estaban con el vecino. Después de ahí, todo cambió en la República Dominicana. Además, el caso dejó una huella profunda en los medios de comunicación y en el sistema de justicia de la República Dominicana. Incluso hoy, 3 décadas después, todavía es considerado uno de los crímenes más impactantes de la historia nacional. Y quiero que hagamos una reflexión con relación a este tema. El caso Yenas Aybar no solo fue un expediente judicial, fue una tragedia humana, un recordatorio doloroso de cómo la ambición, la falta de empatía y la violencia pueden destruir vidas y familias enteras. También dejó una pregunta que todavía muchos dominicanos nos hacemos. ¿Qué lleva a un ser humano tan joven a cometer un acto tan cruel? Porque detrás de cada gran criminal también existe una crisis social que muchas veces nadie quiere ver. Han pasado ya muchos años, Pachá, han pasado 30 años, pero el nombre de José Rafael Yenas Aybar sigue vivo en la memoria de la República Dominicana, no solo porque fue un brutal y dantes crimen, sino porque representó el fin de la inocencia en toda la generación de la República Dominicana. Y quiero hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Crees que la justicia dominicana actuó correctamente con imponerle 30 años de reclusión mayor a este asesino dantés criminal? ¿Sí o no? Si estás de acuerdo, ahí en la caja de los comentarios, comenta. Y si no, también comenta en la caja de los comentarios. La opinión de Wilandi Sarita, la personal, es la siguiente. Para casos tan atroz como ese, crímenes tan atroz, en la República Dominicana debió haber existido la pena capital. Y con eso le dejo mi reflexión. Adelante.